Bueno, hoy leíamos una noticia muy interesante. Lo que está pasando en Estados Unidos es que se propuso, por ejemplo, una especie de etiquetas de advertencia como las del tabaco. Bueno, pero en este caso para las redes sociales. Fundamentalmente pensando en la salud mental y en los adolescentes, con todo lo que eso significa. El impacto de las redes sociales en las personas. Y quien propuso esto es Vivek Murthy, que es el cirujano general de Estados Unidos, abogándolo por esto, como les contaba. Introducir avisos sobre la salud mental en las plataformas. Bueno, realmente causan un daño. Ya vimos, de hecho, en algunas partes del mundo donde se ha prohibido el celular, por ejemplo, en las instituciones educativas. Pero bueno, ¿cómo afectan las redes sociales en la salud mental de los jóvenes? ¿De qué manera los podemos proteger? ¿A partir de qué edad? El trabajo viene desde casa, desde las instituciones, de manera mancomunada, con políticas, donde se pueda llegar a concientizar para que todos sepamos sobre los riesgos que implican, porque estamos hablando de los niños, de los adolescentes, ¿no? Donde se van desarrollando, donde van madurando, con todo lo que eso significa. Vamos a hablar de este tema. Tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la tarde la doctora Silvia Papuchado, que es psicoanalista, miembro del capítulo de Políticas Públicas de la Asociación Argentina de Psiquiatría y Salud Mental y miembro de la Asociación Civil La Madre Marcha. La doctora Silvia con nosotros, gracias por atendernos. Al contrario, buenas tardes y muchas gracias por volver a convocarme, por darle un espacio a la salud mental, que es muy importante tenerla en agenda. Y realmente el impacto de las redes sociales en los más jóvenes, uno piensa en los más jóvenes porque uno dice, bueno, uno ya está grande, más o menos, bueno, sabe cuáles son los pros y los contras, que hay que intentar limitar el uso, pero acá en los jóvenes que se van formando, que van madurando, digo, hay índices que realmente preocupan, ¿no? La verdad que sí, sobre todo tomando en cuenta que el cerebro termina de conformarse recién a los 25 años. O sea que hasta ese momento todo esto que le estamos dando, sea pantalla, celular, juegos, consumo de cualquier tipo de sustancia, todo eso afecta en lo que es la formación del cerebro. Pero sobre todo porque en un momento de la vida en el que todo lleva octógonos, desde la mermelada, el dulce de leche, a la galletita, está prohibida la publicidad del tabaco y en cada atado de cigarrillos dice el cigarrillo puede provocar un ACV. Sin embargo, no pasa con las redes sociales. Le perdimos como el temor a ese daño que nos puede hacer algo a lo que cotidianamente estamos acostumbrados. Y estaba pensando en esto, doctora, porque uno, si bien es adulto, es mayor, estamos todo el tiempo con el celular cerca, ¿no? Por ejemplo, acá en esta mesa de trabajo estamos con la computadora, el celular, ahora estamos trabajando, lógico, lo necesitamos. Sí. Pero uno piensa, bueno, a ver, uno que tiene niños, ¿a partir de qué edad, por ejemplo, se recomienda que los niños puedan empezar a tener contacto con ellos, con estos dispositivos? En realidad, lo que se esperaría es que los primeros 3 años de vida los chicos no tengan contacto directo con la pantalla, ni con una pantalla de celular, ni con una tablet, etcétera. Una cosa es lo pretendido y otra es lo logrado, porque sabemos que incluso en los colegios se estudia mucho también a través de las pantallas. Y esto no es una cuestión anacrónica de decir dejemos esto de lado, volvamos al papel y a los libros, para nada. La pantalla es muy útil y nos es útil a todos, a los que trabajamos, a los que estudiamos. El problema es que, como todo, tiene que ver con el exceso. Entonces, lo que hace falta saber es en qué medida los chicos, sobre todo los chicos, los jóvenes, los adolescentes, cuyo cerebro está en formación, tienen que tener contacto con esto. Nosotros sabemos que a través de las redes pasa absolutamente de todo, lo bueno y lo malo. Está el grooming, está el ciberbullying, está la ciberludopatía. O sea que no solamente hablamos de lo que daña en cuanto al tiempo que se le dedica, sino a la intensidad y a qué se puede ver y qué no. Y ahí, cuando vos presentaste la nota, dijiste algo muy importante: en qué tienen que ver las familias y en qué tiene que ver la escuela y las instituciones en general. Y yo creo que es fundamental eso.
Y esta propuesta, por ejemplo, que ya se comenzó a instalar, por lo menos la idea no se aprobó en los Estados Unidos, proponiendo esta especie de etiquetado y dando cuenta de la advertencia, ¿no? Como las del tabaco o como las del consumo de alcohol, digamos, en la utilización, digamos, desmedida de las redes. Digo, ¿puede llegar a ser una buena alternativa? Sería fabuloso que esto pudiera pasar, lo veo casi como una utopía, pero sería fabuloso. Si uno pudiera ante cada una de estas cosas advertir lo que puede provocar el exceso, sería sumamente importante y dejaríamos de naturalizar el uso y el abuso de un montón de cosas que hoy parecen naturales. Claro. En las redes uno ve publicidad de apuestas online, que de hecho son sponsor de las camisetas más importantes del mundo, sí, claro. Y parece algo natural. Y bueno, sin embargo hay niños que están con esas pantallas en los recreos de la escuela, entonces sí sería muy importante. Acá en Capital, por ejemplo, lo que se logró es que en las escuelas públicas de Capital no tengan acceso los niños a redes sociales, porque con eso se evita que, excepto aquello que vayan a aprender en la escuela, estén en los recreos, en vez de pateando una pelota o jugando a las figuritas o con un álbum, estén apostando en línea, por ejemplo, o usando redes, quién sabe para qué. Acá en Santa Fe, digamos, el tema de la ludopatía con mercado de pago y demás, que son temas que no se hablaron incluso, pero que afortunadamente aquí, por lo menos en Santa Fe, el gobierno empezó como a dar de baja a un montón de sitios de apuestas online que trabajaban de manera ilegal, fundamentalmente para evitar esto, ¿no? Porque estamos hablando de jóvenes. Claro. Son muy chicos, 13, 14 años, 15 años, recién se están empezando como a formar, y bien nos planteabas vos que que terminan de madurar recién a los 25 años. Ahora, exactamente. Las secuelas más importantes que pueden llegar a dejar, estamos hablando de depresión, ansiedad, otros tipos de trastorno, doctora. Sí, lo más importante es lo que tiene que ver con la ansiedad. Es algo que es fundamental pensar en lo que viene, si es un juego, sea una apuesta o no una apuesta, incluso en los gamers o en las noticias, es lo que viene, es esta información que no termina de conformarnos porque ya estamos mirando en otro canal lo que están diciendo, porque ya estamos comparando. Eso genera un estado de ansiedad que después lleva a una ansiedad generalizada, muchas veces terminando en ataques de pánico, ni hablar de la depresión, porque además los chicos terminan por encerrarse, porque ya no necesitan salir al aire libre a jugar, porque tienen todo en una pantalla, entonces terminan aislándose. Después vemos patologías terribles, chicos completamente aislados, con problemáticas totalmente antisociables, que les cuesta muchísimo después estar en los grupos. Las redes le dan una pertenencia al no conocerse, al estar jugando, por ejemplo, con alguien que vive en Australia, que no lo conoce, pero juega con él y se siente parte, y después no sabe salir a jugar a la vereda o al club o a algún deporte, digamos, en el que tiene que confrontar con otro, mirarle la cara a otro frente a frente. Doctora, ahora pensaba hasta qué punto una leyenda en una etiqueta del cigarrillo limita el consumo del tabaco, porque me parece que el cerebro en algún punto es como que esa pantalla, trasladándolo a la pantalla, ¿no? Ese cuadro no lo ve o hace como que no lo ve. ¿Puede que actúe de una manera similar cuando vea una leyenda en una pantalla? Sí, yo creo que los fumadores compran el atado de cigarrillos a pesar de que ven lo que dice el atado de cigarrillos y saber lo que les va a provocar. Exacto, como que no ven esa imagen. Sí. Bueno, el que va a consumir cocaína sabe lo que provoca la cocaína, el que va a tomar alcohol, calculo que tiene idea de lo que es el consumo. No es que eso lo va a impedir de ninguna manera, no es que una etiqueta va a impedir que alguien lo consuma, simplemente va a dar algo que tenga que ver con el conocimiento, como para por lo menos que haya un adulto responsable que sepa que si un niño va a utilizar eso, lo que le puede pasar es lo siguiente,
y son casos de depresión, de angustia, de síntomas de síndrome antisocial, etcétera. Por lo menos para que sepan cómo manejar eso con los chicos. Nosotros desde ambas instituciones a las que pertenezco, lo que siempre pedimos es algo que se llama ESMI, Educación en Salud Mental Integral. Explicar, informar a los padres, a los docentes, de qué se trata todo esto. Después, por supuesto, la responsabilidad la tiene el adulto, pero cuando hablamos de niños, estamos diciendo tiene que haber un adulto responsable, madre, padre, docente, profesor, lo que sea, que sepa de qué se trata. Por supuesto que ninguna etiqueta va a impedir que alguien tome alcohol, fume marihuana o coma dulce de leche, aunque sepa lo que provoca. Estaba pensando, digo, bueno, pero, por ejemplo, este programa, ¿cómo eran las siglas? Es ESMI. Recién nos dijo, doctora. ESMI, Educación, sí. Educación en Salud Mental Integral. De hecho, estamos trabajando en escuelas, estamos capacitando docentes, sí. Y hablando mucho del tema de redes. Porque sería como muy provechoso, ¿no? Que en las escuelas también, desde su lugar, ya que están formando también a los más chiquititos, digamos, puedan contribuir con información. Porque también uno, digamos, a mí me pasa, y disculpen que sea autorreferencial, pero mi hija tiene 5 años, ¿no? Y cuando hablamos, cuando la paso a buscar, ella me dice, mamá, ponele, tal compañerita trajo un celular. Ah, trajo un celular. Me dice, sí, pero en el recreo un ratito. Ah, mira vos. Bueno, ya pasa y tiene 5 años. Ni hablar de los adolescentes, ¿no? Claro, pero por eso digo, ahí atrás de cada niño que a los 5 años tiene un celular, tiene que haber un adulto responsable que se lo entregue. Y tiene que haber en la escuela un docente que sepa qué está pasando. Porque si no parece que fuéramos como, ay, qué hortiva, no vas a ir a contar que el nene está usando la pantalla. Pero no se trata de eso, es un tema de cuidado, de prevención, de eso hablamos. Capacitar, doctora, en prevención. Pensaba, ¿y hasta qué punto revalorizar la autoridad del docente en el aula para que pueda hacer, para que pueda tomar la decisión de que no se utilizan los celulares en el aula, por ejemplo, durante la clase? A ver, es muy difícil pensar hoy que un maestro sabe más que lo que sabe Google o el ChatGPT. Entonces, partamos de esa base como para decir, si el maestro da una clase sobre, no sé, las capitales, la importancia de las montañas, etcétera, seguramente los chicos de eso van a encontrar mucho más en la computadora. Lo que tiene que hacer un docente no es imponerse, porque ser líder no es lo mismo que ser jefe, es tratar de mantener en los niños una motivación y un interés que los lleve a escuchar eso que tiene para proponerle, que no es para nada que no vayan a usar las pantallas, que en su casa pueden buscar información, por supuesto, y lo van a hacer, porque sería inútil y tonto pensar que no van a buscar información ahí, pero que incluso sepan cómo buscarla, que la inteligencia artificial ya está hoy, ya es hoy, no es mañana, pero que sepan cómo usarla, que tengan una noción, que no haya un exceso, que puedan pensar, porque también para usar inteligencia artificial hay que saber cómo preguntarle, qué pedirle. Entonces digo, el docente está para eso. El docente es un líder que tiene a cargo un grupo y que tanto los padres como el resto de la comisión directiva del colegio tiene que darles un lugar de poder, entendiendo el poder como algo bueno, no significa penitencia, no significa castigo, no, significa el lugar que ocupa. Y de hecho estaba pensando en esto, porque cuando hablamos de inteligencia artificial o de las tecnologías de la información o de la tecnología misma, no es que le estamos viendo el lado negativo. Como todo tiene los pros y los contras. Uno celebra porque uno tiene acceso a un montón de cuestiones, ¿no? Pero que bueno, siempre en su justa medida. Estaba buscando acá, por ejemplo, lo que está pasando en Italia, en Suecia y en Finlandia, que cada uno con sus respectivas motivaciones y regulaciones son ejemplos, por ejemplo, de política cero smartphone, o sea, cero celular en las escuelas. Claro. Y, por ejemplo, los casos más emblemáticos son los de Francia e Irlanda. Ya hace 5 años que están bajo esta modalidad que, por lo menos en el ámbito educativo, digamos, no se utilice el celular. Exacto. Claro.
Bueno, aún así, voy a decir esto, son países a los que denominamos de primer mundo y nosotros pensamos que aún como emergente, como país emergente que somos, queremos parecernos a ellos y sin embargo hacemos todo lo contrario. Sí. Allá la educación es completamente diferente. Y no es porque no se utilicen los medios electrónicos, desde ya que sí, pero hay momentos para todo. Hay un momento donde los chicos escuchan a un maestro, se escuchan entre ellos, se sientan en grupos, tienen charlas. Esto es algo que acá se está perdiendo muchísimo, claro. Por eso hablo de ese síndrome antisocial. Claro. Los chicos van a una reunión y hay 5 chicos y hay 5 tabletas. Los chicos no hablan entre ellos. Sí, sí, es muy fuerte. Es terrible. Sí, sí. Bueno, hay un montón de mensajes. Entras a un restaurante y hay una familia que decidió ir un domingo, claro, a comer afuera y hay 4 personas que están mamá, papá y los chicos viendo. Claro. Y vos decís, ¿cuál fue la decisión de salir a comer en familia? ¿Cómo se proyecta? Estamos juntos pero aislados, ¿no? ¿Y cómo se proyecta esa sociedad en 20 años, no? Bueno, tenemos un montón de mensajes porque es un tema muy, pero muy importante del cual estamos todos atravesados, ¿no? Porque estamos nosotros, las personas más grandes, los más chiquitos. A ver, por ejemplo, soy pediatra, nos dicen por acá, en la consulta más de una vez debo llamar la atención a los padres para que dejen de ver el celular y se conecten con la consulta misma. Qué bueno. ¿Qué se podría esperar que limiten o controlen a sus hijos? A ver, por ejemplo, por acá, a los docentes habría que recapacitarlos, rever los planes de estudio. A ver, por ejemplo, ahora, por acá. fíjate un pediatra que dice que no le prestan atención al momento de la consulta. Los propios padres que están distraídos con el celular. Pero totalmente, pero además, a ver, hay algo que es terrible. A mí me pasa en la consulta, que la gente llega medicada, y llega medicada porque leyó en Google que para tal patología, que además no está diagnosticada por ningún profesional, es buena tal medicación, o porque se lo recomendó la vecina que lo leyó en tal página. O sea, es muy terrible lo que está pasando. Dejamos la vida en manos de el señor Google, del ChatGPT, que por supuesto tienen millones de cosas buenas, pero de verdad millones de cosas buenas, pero hay que saber usarlas, porque todo lo bueno también es malo en exceso. Es malo estudiar 15 horas por día, es malo hacer gimnasia 6 horas por día todos los días, o sea, todo en exceso termina siendo malo, aún las cosas buenas. Bueno, doctora, acá están preguntando, valga, ¿no? Lo que estamos tratando de las redes sociales, ¿cómo la encontramos en las redes? Que parece, bueno, que la quieren consultar. ¿Tiene Instagram, doctora? Sí, el Instagram es a nombre mío, Silvia Papuchado, y el canal de YouTube es doctora Silvia Papuchado. Ahí estamos. Doctora, le agradecemos como siempre este contacto con Radio 2. Yo les agradezco muchísimo a ustedes porque son, como muchos, gente que le pone voz y pone en agenda la salud mental, tan importante en este momento. Abrazo grande y por supuesto que vamos a seguir de cerca cómo van a ir avanzando estas tecnologías en nuestra vida. Abrazo grande. Sin duda. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La doctora Silvia Papuchado, psicoanalista, miembro del capítulo de Políticas Públicas de la Asociación Argentina de Psiquiatría y Salud Mental y miembro además de la Asociación Civil La Madre Marcha.